Oh, oh. Sí, desde que me enteré de la noticia hace unos días quedé atónito, pues justo cuando visualizaba todo terminado salen con esta sorpresita. Se anunció que en enero próximo se estrenarán otros 2 cortometrajes referentes a Toy Story, uno protagonizado por Doki y Bonnie y otro por Buzz Lightyear, junto con otros de varias franquicias de Pixar. Y la cereza del pastel fue que para 2022 saldrá una película titulada Lightyear. ¡Qué bien! ¡Una película de Buzz Lightyear! ¡Qué idea tan original! Los más escépticos y detractores de Disney no tardaron en expresar que con este proyecto su ambición por ganar dinero ya es descarada, sobrando además palabras como innecesaria. Pero viéndolo como fan de Toy Story, ¿realmente vale la pena este proyecto? Te traigo hoy en este video toda la tela que se puede cortar con respecto a este tema. Lo que siguió impactando aún después de la noticia misma es que Tim Allen no dará voz a Buzz, sino que en este proyecto el papel recaerá en Chris Evans, una de las celebridades favoritas de la actualidad. La noticia no fue del agrado de muchos, pues varios internautas expusieron sentirse traicionados ante tal decisión, pues 25 años con una misma voz es algo que cualquier otro talento, por más que lo intente, sonará muy vacío. Para nuestro hermoso idioma, muchos escribieron que mientras sea José Luis Orozco en el respectivo papel, todo chido. O que mientras sea José Luis Gil en España, todo irá genial. Pero conociendo cómo es Disney como corporación, si van a hacer un cambio de semejante índole, también terminará afectando a las versiones internacionales de su producto, por lo que es probable que en los doblajes también haya cambios de voz. Honestamente, esto lo considero muy innecesario, pues después de tanto tiempo con el personaje, conociéndolo de todas sus facetas, ¿cómo no va a poder Tim Allen darle un enfoque más serio y alejado del mundo de los juguetes? Por supuesto que sí. El poner a Chris Evans es más una estrategia de mercado que algo en verdad urgente. Y una vez digerida la noticia, lo primero que me pasó por la mente fue: ¿esto será canónico de Buzz Lightyear Comando Estelar? Fue en el año 2000 que surgió una película donde en su primera escena se narraba el epílogo de los juguetes después de Toy Story 2. Andy recibe como regalo una cinta VHS que contiene el inicio de las aventuras del equipo Lightyear, que era el motivo por el cual eran tan populares las figuras de Buzz Lightyear en el universo de Toy Story. Acto seguido ponían la cinta en el reproductor y durante todo el rato tú veías la película con ellos. En continuación a esta película saldría la serie del mismo nombre, la cual no tuvo un final 100% cerrado, tampoco llegando al extremo de terminar de forma abrupta, pero tampoco se cerró por completo el arco argumental de sus personajes. Por poner un ejemplo, nunca se dejó totalmente claro si Zork es el padre de Buzz. Así es que al anunciar este proyecto, pareciera ser la oportunidad perfecta de traer de vuelta a estos personajes. Todavía hace 20 años estaba muy marcado el asunto de las cosas que son para niños y las cosas que son para niñas, pues todos los infantes de finales de los 90s y los 2000, quienes ya nos estamos haciendo viejos, recordaremos que en ese entonces Disney alargaba la historia de sus personajes con series de televisión, ofreciendo un gran catálogo. Para las niñas serían todas las princesas Disney, y para los niños serían los héroes Disney: Aladdin, Hércules, Tarzán, Peter Pan y Buzz Lightyear.
Nada más y nada menos que Buzz Lightyear sería parte de esta línea, siendo una de las imágenes más utilizadas por Disney Channel al comenzar el nuevo milenio. Como dato muy interesante, en el idioma original, Tim Allen protagonizó la película, pero en la serie sucesora fue reemplazado por Patrick Warburton. Así es que no sería la primera vez que sucede algo así. En contraste con Latinoamérica, donde genuinamente sí tuvimos tanto a José Luis Orozco como a Rubén Moya en la película y en la serie. Pero no solo trataba de Buzz y Zork, sino que sus carismáticos compañeros nutrían el programa. XR como el alivio cómico, Booster como el chico de noble corazón que irá fortaleciendo su valentía, y Miranova como la chica guerrera y de acción, uno de los primeros personajes de este tipo en series animadas de Disney. A pesar de que parecen personajes muy genéricos, realmente están muy bien desarrollados, haciendo que te encariñes rápidamente de ellos. Así es que no deben deshacerse sin más de estos personajes luego de todo lo que ya construyeron. Pues al ver la animación que tendrá este proyecto y leer la sinopsis, parece dar la idea que es el mismo concepto de Buzz Lightyear Comando Estelar, pero ofreciendo otra propuesta, otra forma de contar la historia, dejando totalmente de lado a esta serie, cosa que en una primera instancia lo considero muy negativo. Durante mucho tiempo me pregunté por qué, si este universo tiene una amplia gama de personajes, solamente Buzz es popular como juguete, sin aparecer ningún otro miembro del Comando Estelar. Y pronto me enteré que es porque John Lasseter odiaba esta serie, encargándose de que ningún otro personaje apareciera en Toy Story. Sin embargo, la editorial Boom Kids hizo caso omiso y en 2010 publicó un cómic donde Andy tiene un juguete de Booster, llegándose a vender en países de habla hispana en la ola de popularidad de 2011 y 2012, que por supuesto está en la descripción. Igual tengo la esperanzadora teoría de que estos personajes no van a salir en esta película, pero no porque no sea canónica, sino porque en Buzz Lightyear Comando Estelar jamás sabemos cómo el personaje se convirtió en un guardián espacial, y en esta película se narra cómo será este proceso. Así que tal vez sea una precuela de Buzz Lightyear Comando Estelar, pero con animación más realista. Obviando mucho, el que Chris Evans protagonice es con el fin de crear una esencia de Marvel en Pixar, dándole un argumento muy serio a esta película, y por consiguiente también a Buzz y Zork. Porque claro, Zork sí va a estar. Tan solo imaginen a este personaje con un diseño más realista. Esa diabólica y brillante sonrisa con esos enormes cuernos reflejando ser la peor amenaza del universo. Definitivamente, a todo verdadero fan de Toy Story le parecerá imperdible lo que hasta ahora se ve asegurado. Una historia que pretende darle gran peso y seriedad a Buzz y Zork, cosa que está lejos de ser innecesaria, pues desde los Toy Story Toons poco a poco se fue inutilizando al personaje, y el punto de quiebre fue en Toy Story 4, donde reitero que no fue un error hacer chistes con su voz interior, pero sí lo fue el que se les pasara la mano y reducieran al personaje solamente con esto en toda la película, mostrando seriedad solamente en la primera y última escena. Así es que después de esto, tal vez es justo recompensarlo al mostrarnos un gran trasfondo de él. Entonces quizá sí necesitamos que nos cuenten un poco más específicamente de este personaje. Ante mucha precariedad de información con respecto a esta película, creo que es suficiente. Por supuesto, habrá que estar al pendiente qué más cosas se van anunciando de esta película que se presume para 2022. Si no es que pasa lo mismo que con Toy Story 4 y se retrasa unos 2 o 3 años. Si el video te gustó, no dudes en suscribirte para más curiosidades. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.